me conecté muy temprano. Pues esperaría que dieran las meras 7, porque luego me pongo a hacer otra cosa y se me olvida. Buenas tardes a todos, espero que me escuchen bien. Buenas tardes, sí, lo escuchamos. Ok, perfecto, eso necesitamos monitorear bien que nos escuchen bien. Así que si de repente ven que no me escucho o algo, háganmelo saber porque yo luego agarro camino, ¿verdad? Y no me detengo. Aquí estamos. Ok, también vamos a preguntar en Facebook si nos escuchan bien. Creo que sí, entonces vamos a continuar con nuestro estudio en este capítulo número 5. Ok, buenas tardes a todos, hermanos. Dios les bendiga. Nos da gusto verles nuevamente por aquí. Recuerden que estamos tanto en Zoom como en Facebook Live. Entonces, de repente me cuesta trabajo localizarlos y verlos a todos, pero si en algún momento alguien tiene algo que decir, prenda su micrófono y atendemos las dudas, ¿verdad?, que pudieran haber. Hoy vamos a hablar en el capítulo 5 realmente aparece en el libro como el Espíritu Santo y la escatología, pero haciéndole un poco el refuerzo de lo que el capítulo mismo enseña, tendríamos que hablar de la Trinidad como tal, por supuesto, enfatizando quizás en este capítulo la tarea del Espíritu Santo, que es la que nos va a llevar a entender precisamente este capítulo. Pero
como iglesia cristiana creemos no solamente en la obra redentora del Señor Jesucristo desde el punto de vista de una persona de la Trinidad, es decir, solamente el Padre, solamente el Hijo o el Espíritu Santo, sino creemos realmente como un conjunto de acciones entre las tres personas de la Trinidad que permiten que nosotros podamos entender y disfrutar precisamente este tema. Y vamos a, en este momento, a tener ya ahí nuestro estudio para entrar. Vamos a, en primer lugar, a orar y le voy a pedir um, a ver, de repente no recuerdo quién más están aquí, pero me parece que está la hermana Olga y la hermana Alba por lo menos. ¿Quién más está por ahí? Si alguien me ayuda. ¿Quién? Parece que está Noemí. Ok. No, tengo Elisa, Mariana, Esther, Sergio y Olga. Son Ah, los que estamos ahorita perfecto. orando. Hermana Olga, le pido si nos lleva Dios en oración para iniciar nuestro estudio en esta hora. Claro que sí, vamos a orar. Padre Celestial, bendito Señor del cielo y de la tierra, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Dueño. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, reunidos en tu nombre, Señor, para estudiar tu palabra. Amén. Danos sabiduría e inteligencia, Señor, de lo alto, para poder entender y comprender lo que tú nos quieres decir en esta tarde. Dice, De todo el ponerlo por obra en nuestras vidas, Señor. así sea. Dando testimonio de que somos tus hijos, Padre Santo, siendo bendición para los que están alrededor de nosotros y para los que nos ven, Padre Celestial. Permítenos en todo momento, Señor, estar contigo, estar en ti y que tú estés en nosotros, de tal manera que podamos vivirte en todo momento, Señor, Así sea, Señor. y manifestarte nuestro amor y nuestra obediencia, Señor, para que nuestras vidas sean de bendición, Padre, y Sí. para que esta vida que tú nos has dado sea para honra y gloria tuya en todo momento. Así sea. Gracias, Padre Santo. Te pedimos que tú seas con nuestro pastor, Señor, que tú estés en su mente, en su corazón y en sus labios, Padre. Así sea. Todo lo que él diga sea tuyo a través de él, Señor. Dale tu bendición, Padre. Así sea. Permítenos estar atentos a todo lo que tú nos dices, Padre. Amén. En todo esto, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Ok, pues damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos siguen en Zoom y a los que nos siguen también en Facebook. Nuestro deseo es poder compartir este estudio y, ¿por qué no, verdad?, aprender más de lo que el Señor tiene para nosotros. Esta mañana escuchaba yo una predicación de un pastor amigo mío y decía que a veces cuando nosotros los cristianos nos acercamos a la palabra, en algunas ocasiones no nos damos cuenta que ese instructivo, que es la palabra de Dios, tiene tantas cosas aún que enseñarnos que pasamos por alto la instrucción diaria del Señor. Yo quisiera que en esta tarde nosotros pudiésemos reconectar nuestra mente y corazón hacia la palabra de Dios, aunque nosotros ya sepamos muchas cosas. Yo sé que en este momento tú dirás, esto que el pastor dice, yo ya lo sé, algunas cosas incluso podrás saber más abundantemente de lo que yo expliqué aquí. Pero lo interesante de todo esto es cómo aplicar toda la enseñanza bíblica a este tiempo en que estamos viviendo y cómo además compartirla para aquellos que no la conocen. La palabra del Señor dice que es viva y eficaz. Y si esta palabra viva y eficaz aún remueve cosas en nosotros y aún transforma nuestra manera de ver precisamente nuestra fe, creo que será productiva si somos abiertos a ello. Es decir, no vengamos solamente hoy miércoles a decirle al Señor, Señor, pues aquí estoy como todos los miércoles, siempre lo he hecho desde que llegué a la iglesia, y ya sé lo que van a decir, sino más bien, Señor, ¿qué quieres tú hoy de mí, verdad? Bueno, partiendo de ello, decía yo hace un momento, hay que aclarar, ¿verdad?, que el título en el capítulo 4 habla del Espíritu Santo y la escatología, pero que hacemos una reconvención ahí de poner escatología trinitaria, porque sería injusto dejarle toda la carga al Espíritu Santo en el sentido de entender, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo a través de esa obra redentora que tiene que ver con el futuro.
Voy a pedirle a todos los que están en Zoom, sobre todo, nos ayuden ahí con los micrófonos siempre apagados, de manera que no haya interrupción. Y si en algún momento alguien tiene alguna duda o comentario, con todo gusto abra su micrófono y me diga, pastor, aquí yo sí no le entendí, o se me fue la enseñanza por otro lado que yo no entendí tampoco. Y a los hermanos de Facebook le vamos a decir que escriban ahí sus dudas y comentarios y en la medida de lo posible los vamos a atender también. Bien, comenzando precisamente de este capítulo, tenemos que decir, ¿verdad?, que el modo de hablar de nosotros como cristianos sobre Dios es la Trinidad. Y lo enfatizo, y por qué hago la diferenciación, ¿verdad?, con el tema del Espíritu Santo. Usted sabe que vivimos tiempos donde la gente de repente se vuelve bastante, digámoslo así, escandalosa o, ¿por qué no?, en búsqueda de lo sobrenatural y enfatiza las tareas del Espíritu Santo como lo único que Dios tiene para nosotros. Es decir, si tú eres bautizado por el Espíritu Santo, qué bueno, gloria a Dios, y se abren los cielos y hay fiesta en el cielo. Pero ellos dicen, si tú crees solamente en la salvación por Jesucristo, pues sí es importante, pero no tanto. Y parece nada, pero son ideas y pensamientos que se han adentrado dentro de la iglesia cristiana, que pareciese que a los cristianos que estamos basados en la Trinidad y en la palabra del Señor, estamos en desuso. Pero es por el contrario, este tiempo donde nosotros tenemos que reafirmar que somos una iglesia trinitaria y por lo tanto la enseñanza bíblica se basa en esas tres personas para enseñarnos y declararnos cosas importantes. Y cuando hablo de declarar, estoy hablando no de la declaración que hoy se hace de una manera ingenua por algunos momentos o de una manera bastante distorsionada. Hablamos de lo que Dios habla en nuestro corazón, teniendo como fundamento el actuar de la Trinidad como tal. Invocar a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo es utilizar una manera aritmética teológica de decir, balancear todo ello, y se trata del nuevo hombre de Dios revelado en Jesucristo. Para nosotros, por supuesto, la Trinidad es esencial entendiendo todos los conceptos de Dios, pero además también nos sirve para poder entender en plenitud el actuar de Jesucristo en nosotros. Ahora, ¿qué incidencia tiene la Trinidad sobre la escatología cristiana? Yo diría categóricamente toda la incidencia. Es decir, no podemos separar los acontecimientos escatológicos o del fin del mundo o de la era final si nosotros no nos apegamos a la Trinidad. Así como hemos dicho que no podemos entender los aspectos finales si solamente leemos Génesis, si solamente leemos Daniel, si solamente leemos Apocalipsis, de la misma manera no podemos separar, ¿verdad?, la figura de la Trinidad para entender estos acontecimientos. Por eso, aunque creo y de verdad afirmo lo que el autor nos dice en este capítulo, solamente donde no estamos de acuerdo es en el título, porque él carga todo el peso al Espíritu Santo cuando es realmente la Trinidad quien obra en ese aspecto para enseñarnos más cosas. Cuando los cristianos se refieren a la escatología, todos nosotros, inmediatamente se piensa en el regreso de Jesucristo en gloria. Es el elemento fundamental de inicio de los últimos días, aunque previamente, como hemos dicho, se habla, ¿verdad?, de los otras señales, la predicación en el fin del mundo, la maldad multiplicada, acontecimientos sobrenaturales. Pero lo que decimos nosotros como el elemento donde decimos, ya, ahora sí no hay tela de duda, es precisamente el regreso del Señor Jesucristo. Que como dice la Escritura, además, se oirá la trompeta tocar y todo ojo le verá, dice la Escritura. Nadie está preparado en cuanto al sentir real del tiempo y el momento, aunque algunos sabemos que será, no nos imaginamos si es hoy, mañana, dentro de 1000 años, solamente le queda a Dios. Nosotros confirmamos, eso sí, que creemos en que Jesucristo será el regreso glorioso de este último tiempo. De ese modo, la escatología se enfoca cristocéntricamente y se agota allí. Es decir, es el elemento central y a partir de allí, pues va a haber otros elementos donde el Espíritu Santo, donde la figura del Padre se van a conjugar, pero siendo Jesucristo el elemento base. ¿Por qué lo comentamos también? Bueno, insisto, muchas iglesias neopentecostales o de este índole moderno que se está utilizando, hablan mucho solamente de lo que el Espíritu Santo dice, de lo que el Espíritu Santo derrama e interpretan la escatología solamente a partir de lo que el Espíritu Santo te revela a ti y a mí. Y entonces ellos dejan a un lado de la Biblia, ¿verdad?, para decir, si el Espíritu Santo me dice esto y aquello, lo hago.
Por ejemplo, gente que va al hospital y dice allí mismo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo le dice que tiene que entrar y orar y poner las manos por el enfermo del COVID, y que, como dice la Biblia, ¿verdad?, nadie le podrá hacer daño ni nada de mortandad estará sobre de él. Pero cuidado, la figura de Jesucristo también nos enseña que, aunque exactamente creemos en la obra y el poder del Espíritu Santo, Jesús mismo nos enseña a caminar con prudencia. Jesucristo mismo nos enseña de repente a darnos vuelta para tomar otro camino que lleve a la salvación a la gente, y no necesariamente mostrarnos impetuosos y a veces hasta un poco, pues, endebles, ¿verdad?, en hacer cosas. Sin embargo, es necesario ampliar la visión, porque el Dios en quien creemos, revelado en Jesucristo, vive y actúa como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí es donde decimos nosotros, la Trinidad se antepone en todo lo que tiene que ver en los temas de escatología. Así que, avanzando un poco en ello, tenemos que decir que, en primer lugar, la escatología trinitaria se centra en el futuro de Jesucristo. Es decir, lo que pase con Jesús es el elemento que sigue para nosotros poder entender. Así como el Señor Jesús le estuvo hablando a sus discípulos de lo que iba a suceder con él en ese tiempo, es exactamente la misma tensión, la misma situación en que nosotros vivimos, y donde precisamente cada paso que el Señor Jesús dé es el paso que nosotros vamos a tener para entender lo que sigue. No podemos ir ni adelante de Jesús, ni siquiera retardarnos tanto que no veamos, digamos, su caminar. Aquí la invitación como cristianos en estos tiempos es que realmente estemos caminando como se debe. Es decir, yo recuerdo en algunas ocasiones cuando salía a caminar con mi padre, y él no tenía prisa, iba siempre en un paso que, digamos así, no me cansaba. Pero yo recuerdo algunos momentos en que él tenía prisa por su trabajo o por alguna situación, y yo recuerdo que por más esfuerzos que hacía, de repente tenía que correr porque no llegaba. En este momento, muchos de nosotros como cristianos no nos damos cuenta que no estamos caminando a la par de Jesús. Y en ese aspecto no entendemos los momentos que vivimos, no entendemos las circunstancias que están a nuestro alrededor, en algunos momentos porque estamos demasiado atrás y en otros momentos porque nos hemos adelantado. Ahora, también sucede, y lo hemos venido diciendo en las últimas semanas, como aquellos que caminaban con Jesús en el camino a Emaús, iban a la par con él, caminando paso a paso con él, pero ni aún así reconocían lo que Jesús estaba haciendo al lado de ellos. Y yo creo, hermanos, que en estos tiempos tan difíciles deberíamos de preguntarnos, ¿cómo estoy caminando con Dios? A veces los cristianos hemos pecado de ingenuos, a veces los cristianos hemos pecado de egoístas, a veces los cristianos incluso nos sabemos o nos creemos saber superiores a Dios. Y entonces ni la Biblia nos sorprende, ni la oración nos sorprende, ni Dios mismo nos sorprende. Hay algunos predicadores que dirían, aun si oyeran la voz de Dios, no haríamos caso. ¿Por qué? Porque no sabemos, ¿verdad?, cómo es que Dios se está desarrollando en este tiempo. Dice Pablo en la palabra que nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y si nosotros estamos esperando y aguardando esta esperanza, dice bienaventurada, y la manifestación, habría que preguntarnos cuál es la esperanza y cuál es la manifestación. No sé si recuerda, por ejemplo, cuando gente sale y ve hacia arriba, es que hay una señal divina porque se ve un halo alrededor del sol. Hubo otra gente que ve imágenes por donde quiera, otra gente que, digamos así, en ese refrán popular, ante cualquier dios se hincan. ¿Tú y yo estamos preparados para conocer la manifestación de Dios? ¿Tú sabes cómo Dios se va a manifestar? Muchas cosas están siempre en la mente del hombre, pero lo importante no es solamente lo que nosotros pensamos, porque la Biblia dice que no debemos de guiarnos por nuestra propia prudencia ni por nuestra propia sabiduría, sino por la palabra de Dios. Y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Es decir, es la palabra de Dios la que nos va a dar sustento, y ahora en agosto estamos recordando la importancia de la Biblia y tener que entender de verdad, hermano, hermana, que para entender estas cosas futuras tenemos que basarnos en la Escritura y sobre todo en lo que Jesús enseñó, en lo que Jesús está queriendo para nosotros.
también este texto dice que tenemos que tener en cuenta la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, dice, ¿y de quién? De Jesucristo. Es allí donde nosotros tenemos la base de este entender la escatología. Por eso la escatología cristiana dice, está ligada también al futuro de Jesucristo. Pero no es un futuro incierto. Él mismo anunció lo que había de pasar con él. No es un futuro de, pues, saber qué sucede el día de mañana, será que se cumpla o no. No, tenemos certeza de lo que esto va a acontecer en Jesucristo, pero que a veces, insisto, lo hemos olvidado o simple y sencillamente no lo estamos tomando en cuenta. El futuro que la fe espera es completado con la presencia de Jesucristo, quien nos hace conocer al Padre esperado, en primer lugar. Recuerden que nosotros, dice la Escritura, vamos a ser llevados ante la presencia de Dios, y este Dios en ese momento también instaurará el juicio para los justos y para los injustos. Para los justos, usted y yo sabemos, hemos de ser perdonados porque ya fuimos redimidos en Jesucristo. Su sangre preciosa compró nuestras vidas para que, aunque lleguemos a ese juicio, usted y yo no seamos condenados. Pero en ese momento también habrá un juicio, ¿verdad? Para aquellos que no se arrepintieron, que no reconocieron a Jesucristo. Y este elemento es importante, hermanos, porque, insisto, la figura del Padre, la presencia de Jesús y del Espíritu Santo toman un valor importante en los aspectos escatológicos. Dice, pero el Cristo escatológico no es otro que el judío crucificado que murió como un criminal indeseable. Es decir, no estamos hablando de una renovación donde lo viejo pasó, donde Jesucristo ya murió, pero ahora tiene que suceder otra cosa. Lo hemos dicho desde el segundo capítulo, tenemos que reconocer que la sangre de Jesucristo es tan poderosa en nosotros que nos perdonó cuando Él murió en la cruz. Pero ese perdón tiene una vigencia constante, duradera, poderosa para librarnos del pecado de hoy, de ayer, por supuesto, pero también del mañana. Y el cristiano, hermano, que conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, descansa en esa promesa. Yo, cuando el Señor me llame a su presencia, estoy listo. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Y eso que Él hizo, como dice este párrafo, ¿verdad?, que fue crucificado y que murió como un criminal indeseable, es lo que te da la oportunidad de un día abrir los ojos en una nueva vida, en una nueva presencia ante el Señor y disfrutar de Él. Por eso los cristianos hoy en día no nos aterramos a la muerte, sino confiamos, ¿verdad?, que el Señor ya limpió nuestras vidas. Dice, y ambos, el Señor exaltado y el Hijo del Hombre humillado, Jesús y el Padre, son uno, y el mismo Jesucristo quien nos encuentra en el Evangelio, que nos encontramos más bien en el Evangelio y en los sacramentos. Este Jesús que dice en los sacramentos específicamente, hagan esto en memoria de mí, recuerden el sacrificio. Y cada uno de nosotros tiene que recordarlo, hermano, hermana, porque es el elemento fundamental donde tú y yo hemos sido rescatados, la muerte del Señor Jesús. Y por supuesto nos recordamos de la resurrección, porque es la primicia, ¿verdad?, de lo que nosotros disfrutaremos cuando Él venga por nosotros en esa segunda venida. La escatología, entonces, como tal, se centra en Jesucristo y debe ampliarse el estudio en ello, no limitarse a una visión simplemente eclesiológica de lo que nosotros creemos, de lo que se dice por allí o de nuestra experiencia personal. Es decir, la experiencia personal es la base de contacto con el Señor Jesús, es la base de testimonio para decir yo realmente he sido rescatado, pero no está limitado en nosotros. Por eso mucha gente puede llegar a los pies de Jesucristo de una manera diferente a nosotros, puede llegar a los pies de Jesucristo incluso sin conocer la Biblia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia misma que la naturaleza declara el poder y la presencia de Dios. Y Dios no tiene limitantes, Jesús nunca tuvo limitantes. El Señor les dijo a sus discípulos, ustedes pueden destruir mi cuerpo, pero yo seré más que eso porque seré levantado. Y ciertamente hablaba de la resurrección, pero también está hablando del poder, el poder de Jesús que no tiene límites. No es como nosotros, Él en ese aspecto no tiene límites y lo demuestra precisamente al vencer la muerte por amor a nosotros. Dice, es cierto que Cristo vuelve para la redención final de los hijos de Dios,
Pero no es menos cierto que esa parucía, el regreso de Cristo, tiene alcances mundiales y cósmicos, los cuales para nosotros nos cuesta trabajo entender. Pero vale la pena, por ejemplo, recordar los pasajes de allá del libro de los Hechos, cuando la Biblia enseña que reiteradamente Jesús se presentó a muchos hermanos, dice la Biblia, a más de 500 en diferentes momentos, en diferentes formas. ¿Y por qué lo menciona la Biblia así? Porque precisamente hay cosas que nosotros no entendemos. De repente dices tú, ay, ¿cómo va a ser que una trompeta se oiga en todo el mundo si China está del otro lado del mundo? ¿Cómo va a ser que todo el mundo pueda ver con sus ojos la venida de Jesucristo si unos estaremos en la noche y otros estarán en el día? Si unos estemos quizás durmiendo y otros estén despiertos. Quiero decirle que ese tipo de cosas que están en nuestra mente y a veces nos hacen vacilar, están limitadas porque somos hombres y mujeres finitos. Pero Dios es un Dios y un ser infinito, el cual no tiene limitantes. Su poder y su gloria sobrepasa nuestro entendimiento. Y ese entendimiento debe ajustarse a la visión de Jesús y no a la nuestra. De repente vemos a Jesús tan carnal que creemos que es exactamente como nosotros somos, con las limitantes que tenemos, y que entonces no va a poder presentarse como la Biblia nos enseña. Sin embargo, es precisamente creerle a Dios que esto que nos anuncia Jesús va a ser una realidad. Dice que la escatología cristiana habla del futuro de Cristo, ciertamente, que saca la luz al hombre y al mundo. Ahí uno de repente dice, ay, es que vivimos ya en un mundo caótico que en lugar de ir para adelante, parece que va a ir para atrás. Parece que estamos repitiendo los mismos errores que en otro tiempo se hicieron. Vemos la humanidad y vemos, ¿verdad? Por ejemplo, cómo la gente está volviéndose, no sé, como Sodoma, como Gomorra, y cuántas otras cosas más podemos poner a la par con las que ya se vivieron en la historia de la humanidad. Sin embargo, aunque algunas cosas se repitan, la realidad es que el Señor ha prometido rescatar a este mundo. Y esto es bien importante. No está diciendo la Biblia que viene a condenar al mundo solamente, sino a rescatarlo y a salvarlo para que nosotros, quienes aprovechamos ese enorme privilegio, estemos en comunión con Él. Por eso es interesante como si esta crisis sanitaria nos está acercando más a Dios, valdría la pena darnos cuenta que efectivamente los últimos días se están acercando, pero para ti y para mí. Porque Dios nos está acercando a su revelación de una manera directa y especial. No importa lo que los demás estén haciendo con la palabra de Dios, no importa si los demás le hacen caso o no, si tú y yo estamos conectándonos con Dios, ya está importando para nosotros y entonces esto se está cumpliendo para nosotros. Yo sin duda alguna creo que mucha gente que ahora de repente cuando son tocados por este virus, pues su corazón se doblega y su corazón se acerca a Dios. Algunos de manera muy sincera, algunos otros más en la desesperación. Pero la realidad para todos nosotros, los que estamos sanos o los que estamos enfermos, los que no tienen tribulación, pero también para los que la tienen, es que el Señor va a sacar lo mejor de nosotros para reencontrarnos con Él. Pero si no estamos preparados para eso, por supuesto, esta oportunidad también pasará. Dice, debemos entender la expectación cristiana en términos de la realización de algo nuevo en Jesucristo y por lo tanto en su dominio sobre toda la realidad. Cuando me refiero aquí a la realización de algo nuevo, no estoy diciendo que vamos a inventar, insisto, como estas corrientes modernas, ¿verdad? De que vamos, no sé, la risa santa, la caída santa, no sé cuántas cosas en esta modernidad se encuentran en el aspecto de vista religioso, teológico. Pero lo que estamos diciendo aquí es de que Dios está haciendo cosas nuevas en la vida de los hombres y las mujeres. Yo conozco por testimonio hombres y mujeres que han vivido cerca de Dios en lo que es físicamente, es decir, van a una iglesia, desde que nacieron están en la iglesia, pero a lo mejor nunca se acercaron a Dios. Pero en estos tiempos, como diría Job, sus ojos, su vida misma están descubriendo a Dios. Y esto es maravilloso, porque puede ser que el mundo alrededor de nosotros se caiga a pedazos, pero si hoy estamos conociendo a Dios, eso ya hace que valga la pena. Así que hermano, hermana, tenemos que creer que Dios va a hacer cosas nuevas.
conozco a papás, conozco a mamás, conozco a mucha gente que de repente dicen, yo veo que ya Dios no tiene nada que hacer con la vida de mi hijo, con la vida de un ser querido, de un amigo, de alguien que quizás le he compartido. Pero quiero decirle, hermano, hermana, que nosotros creemos que Dios aún estará haciendo nuevas cosas. Y vuelvo a insistir, no estoy hablando solamente de señales y prodigios, no estoy solamente diciendo de aquellas cosas que tú anhelas en tu corazón material, no, estamos hablando del poder renovador, restaurador de Jesucristo, que aquel que está perdido lo va a encontrar. Cuando me refiero a perdido, como decía hace un momento, no solamente nos referimos a aquellos que no le conocen para nada, estamos hablando aún para aquellos que pueden tener toda una vida en la iglesia sin tener un encuentro con Dios. Y creo, sin duda alguna, que en ese aspecto, entonces, el dominio de la realidad se hace presente en cada uno de nosotros según nuestra propia necesidad. Si tú ya conoces a Dios y realmente vives una vida donde Dios recibe toda la gloria y la honra, pues tú no tienes temor. Al contrario, sabes que lo que Dios está haciendo en tu vida, en ese proceso de santificación, servirá para glorificarle y para disfrutar mucho más de él. Dice aquí, la esperanza cristiana aguarda de él algo nuevo, algo no acontecido hasta ahora. Aguarda el cumplimiento de la prometida justicia divina en todo, el cumplimiento de la resurrección, el cumplimiento del dominio del crucificado sobre todo, y prometido en su exaltación. Por supuesto, además de nuestra salvación, que para nosotros debiera de ser suficiente, también creemos en todos estos elementos que Jesús mismo declara habrían de llegar. Cada paso, cada promesa de Jesús llegará en el momento que Él así lo quiera manifestar. Por ejemplo, cuando hablamos de la justicia divina, decíamos hace un ratito, es precisamente entender, ¿verdad?, que nosotros vamos a disfrutar en aquel momento en que haya el juicio para todas las naciones, para todo hombre y mujer, vamos a disfrutar de lo que Dios haga en nosotros, pero ¿cómo? Como justificados. Y justos no es lo que hemos hecho, porque dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, pero justos porque el Señor Jesucristo muere en la cruz para que cada uno de nosotros pueda disfrutar de su gracia de mejor manera. Y a eso se refiere con la justicia divina. Y también dice el cumplimiento de su resurrección. Realmente no está diciendo que la resurrección que el libro de los Hechos narra no se haya dado, sino que está diciendo que tú y yo también en ese aspecto disfrutaremos ya de la resurrección del Señor Jesucristo. Y es maravilloso porque aunque algunos de nosotros conocemos de esto, no lo creemos, no lo hemos magnificado hasta que suceda, ¿verdad? Y también dice el cumplimiento del dominio del crucificado sobre todo. Esa lucha que hemos dicho durante las últimas semanas que se da entre el bueno y lo malo, entre el poder de Dios y el poder del mal, Satanás, donde la Escritura dice, esa victoria que Jesucristo ganó en la cruz será manifiesta totalmente. Entonces tú y yo ya no estaremos luchando porque el Señor habrá vencido a la muerte. Entre tanto eso sucede, por supuesto, nosotros estamos todavía a expensas de sufrir porque la maldad nos rodea. Sin embargo, también creemos que el Señor está haciendo su obra redentora, que guarda nuestras vidas, dice la Biblia, que manda a sus ángeles alrededor de nosotros para que aún nos defienda. Y eso también ya es una realidad, pero que será total porque aún en este momento el pecado tiene consecuencias sobre nosotros, pero que será, sin duda alguna, algo claro que se manifieste en plenitud en nuestras vidas. También en ese aspecto entendemos que el Espíritu Santo, por lo tanto, tiene una tarea muy dinámica, una tarea muy amplia, por supuesto, pero que no es exclusiva en el sentido de solamente hablar de él. Y por eso enfaticé, ¿verdad?, la tarea trinitaria de todo lo que es la escatología y la salvación. Dice, así como el desenlace escatológico tiene su punto central en la unidad de Cristo glorioso, también el Espíritu desplegará su poder dinámico en la resurrección de los muertos y en la redención del mundo. Y vea, va de la mano, como un acontecimiento donde hay esa armonía de la Trinidad que desde el principio puso orden en el caos del mundo, que desde el principio planeó la redención del hombre y que se va a manifestar en plenitud también en los últimos días.
Y ahí es donde nosotros vamos a darnos cuenta que el Espíritu Santo, más que hablar en lenguas, más que algún acto poderoso donde se vea, ¿verdad?, la manifestación de la sanidad, la manifestación del poder de Dios, estaremos viendo la resurrección de los muertos, la redención del mundo en plenitud, no en partes, sino que ahí quedará claro para todos, especialmente, véanlo bien, para quienes hemos creído en Él en cuanto a salvación se refiere, pero también declarará la realidad para aquellos que creen que no hay infierno, para aquellos que creen que morir sin Cristo es una fiesta más. Cuidado, si el Señor te revela que necesitas dejar esas cosas del mundo para encontrarte con Él, es que está advirtiendo que hay una realidad en el infierno. Mucha gente cree que eso no pasa porque hoy en día tentamos a Dios, porque hacemos cosas malas y decimos, pues no, yo aquí sigo, no me ha ido tan mal, al contrario, me estoy beneficiando, estoy teniendo, digamos, prosperidad, estoy teniendo salud, estoy teniendo lo que quiero. Cuidado, la Biblia es muy certera en ese aspecto, diciendo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que en ese aspecto, también cuando el Espíritu Santo venga, ¿verdad?, con la presencia de Dios, de Padre, Dios, Espíritu Santo, y sea parte de la escatología de los últimos tiempos, también habrá esa presencia del Espíritu que revele aún la maldad del hombre. Y que aquello que aparentemente viene oculto en el corazón y en la vida del hombre será sacado y puesto ahí. Es decir, de verdad, hermano, hermana, de verdad, amigo, amiga, nadie puede engañar a Dios. Y si tú no mereces estar en la presencia de Dios, no llegarás. Hagamos lo que hagamos, porque Dios no puede ser burlado. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que algunos vendrán y dirán, oye, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre declaramos esto. Cuidado, dice la Biblia que el Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, porque ni siquiera los conozco. Es tiempo entonces de ponernos a cuentas con Dios y verdaderamente disfrutar de su comunión. Yo creo, sin duda alguna, que si Dios está, hermanos, llamando de una dura a nuestras vidas, si Dios está queriendo cambiar nuestras vidas, no importa que eso implique dolor, hay que dejarnos, hermanos, de verdad, en las manos de Dios, que Él trate con nosotros. Hace unos días, una persona comentó de la vacuna que están por salir, ¿verdad?, que para el COVID, si será rusa, si será de otro lugar, no sé. Y esta persona dijo, yo no me voy a vacunar. Y yo también en un primer momento empecé a decir, no, pues yo tampoco, porque no sabemos qué tipo de reacciones vamos a tener, ¿verdad? Sin embargo, es interesante porque a veces sabemos que las vacunas, aunque no nos gustan, aunque son dolorosas, sirven realmente para erradicar o contrarrestar el poder de algo maligno en nosotros. De la misma manera, muchas de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo tienen que ver con la corrección de aquel que nos ama, con la corrección de aquel que busca que tú y yo limpiemos nuestras vestiduras, porque a veces las manchas salen muy rápido, pero hay manchas que necesitas lavar, 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 lavar hasta que sean limpias. En ese aspecto de tu vida y mi vida, pueden ser que estén expuestas en este tiempo a cosas y situaciones muy complejas, pero si estas situaciones complejas están sirviendo precisamente para que tú y yo podamos ser parte de los redimidos del Señor, gloria a Dios. Vale la pena sufrir, vale la pena estar en esa tribulación para que entonces, siendo probados, salgamos purificados como el oro. También en el presente el Espíritu conduce a la unión de los cristianos con Dios. Dice, suscitando la fe en Cristo y se derrama en la iglesia para potenciarla en el cumplimiento de la misión que se le ha encomendado. Es decir, no solamente fue un acontecimiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés con mucho poder, donde muchos se convirtieron, no solamente estamos hablando de que será partícipe de la resurrección, sino también en este tiempo el Señor está obrando a través del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo? Suscitando la fe en Cristo, que cada uno de nosotros esté constante, que cada uno de nosotros esté creciendo. Y se derrama la iglesia para potenciarla. En estos tiempos donde parece que la iglesia fue menguada, en estos tiempos donde parece que la iglesia está siendo derrotada, realmente es al contrario, Dios nos está preparando cada día para cumplir su misión.
Y yo creo que en ese aspecto la iglesia hoy está sacudiéndote ese sopor de solamente pensar en nosotros los individuos que ya estamos dentro, porque hoy Dios quiere que pensemos en los de afuera. Hoy quizás yo puedo decirle que este estudio lo podía dar cada miércoles aquí en la iglesia. ¿Para qué te gusta? ¿20 personas? Y a lo mejor estoy exagerando. Pero hoy, gracias a Dios, podemos llegar, por lo menos en este momento, a unas 10 personas en Zoom, otras 15 allá en Facebook. Y sabe que es interesante, se multiplica. Y en los cultos dominicales lo mismo, y el día viernes lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo que realmente la iglesia esté cumpliendo su misión. A mí me sorprende cómo hay gente que ni conozco físicamente, pero está comiendo de la palabra de Dios que nosotros estamos exponiendo. ¿Por qué? Porque la iglesia debe de cumplir la tarea que Dios quiere que cumplamos, no lo que nosotros planeamos solamente, no los objetivos locales de una iglesia, de un consistorio, de un pastor. Dios quiere que cumplamos la misión de acuerdo a lo que Él esté guiando en nosotros. Y en ese aspecto tenemos que enseñarle a este mundo que Jesucristo sigue siendo la respuesta, que Jesucristo sigue siendo el elemento fundamental en la vida del hombre y la mujer si quiere realmente obtener una vida saludable, una vida que disfrute de las bienaventuranzas del Señor. Dice, pero esta presencia solo es anticipo de la acción que habrá de ejercer en el futuro. Por supuesto, si en este día, con este caos, con estas circunstancias y situaciones que vivimos, el Espíritu Santo ya está actuando, imagínese en el futuro, será glorioso ver cómo el Espíritu Santo realmente hace cumplir todas las cosas que Él ha prometido. Pero allí, hermano, hermana, insisto, es donde tú y yo somos parte fundamental de este testimonio del actuar de Dios. Si tú y yo que le conocemos no somos transformados, si tú y yo que conocemos el actuar de Dios no nos dejamos realmente guiar por ese actuar de Dios, cuidado, porque entonces estaremos lejos, ¿verdad?, de mostrarle al mundo que la respuesta sigue siendo Jesús y que el Espíritu Santo sigue teniendo el control. Por el contrario, a veces seremos piedra de tropiezo. Y en ese aspecto habría que valorar la misericordia de Dios. Dice que son nuevas cada mañana, nos permite ver la luz de un nuevo día, nos permite entrarnos con Él a través de su palabra, nos permite disfrutar de la salud, de la familia, pero ¿todo ello sirve para glorificar a Dios también en el futuro? ¿O solamente estamos preocupados por nuestro futuro y por lo que vivimos en el hoy y en el ahora? Así como la presencia del reino de Dios a partir de Jesús, de todo lo que Él hace, ¿verdad? Es una presencia anticipada, también el Espíritu Santo se hace presente anticipadamente en el mundo. Desde el Génesis encontramos que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Y aunque en el Antiguo Testamento no se habla del Espíritu Santo como lo hacemos en el Nuevo Testamento, es una realidad que siempre estuvo allí con los profetas, con los hombres de Dios, pero también con su pueblo. ¿Recuerda usted la columna de fuego? ¿Recuerda usted aquella nube que cubría al pueblo de Israel? Pues es la presencia del Espíritu en diferentes manifestaciones. Y a lo largo de la historia de la humanidad, el Espíritu siempre ha estado presente. De repente nosotros creemos que es el sexto sentido, de repente creemos que es la corazonada, pero dice la Biblia que se llama a esa acción el redarguir del Espíritu Santo, el que te enseña qué está bien y el que está mal, aquello que te pone incluso a veces en esa dilema, ¿verdad?, de hacer o no hacer alguna cosa. Y no es tu habilidad, es la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en este mundo. Y ya está con nosotros, ya lo hizo en el pasado, lo hace en el futuro y lo hará también hasta el día de su venida. Y dice, esa es nuestra confianza firme, es que ese mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. La gente se pregunta ahora de manera muy acelerada, anteriormente tenía tiempo incluso de reflexionar cuando algún ser querido estaba en cama, cuando algún ser querido moría y te hablaban como pastor, necesitamos tomar una decisión si cremar el cuerpo o enterrarlo y queremos que nos explique. Hoy, lamentablemente, ni siquiera hay tiempo de tomar esa decisión porque cuando te vienes a dar cuenta, hay que tomar la decisión o alguien ya la tomó por ti. Pero nosotros tenemos que confiar que la palabra del Señor dice que nosotros seremos vivificados a través de su Espíritu,
que nosotros seremos renovados de tal manera que aún deshecho nuestro cuerpo, dice la Escritura, nosotros le veremos a Él tal cual es, pero además con un cuerpo renovado, con un cuerpo glorificado. Esto es algo que a nosotros nos cuesta trabajo entender, porque no estamos acostumbrados a ver ese tipo de situaciones y circunstancias en nuestras vidas. Y vamos a darnos cuenta en otros textos que tenemos aquí cómo entender esta participación. Dice, así como el Espíritu de Dios entró en acción cuando le preguntó al profeta Ezequiel en la visión de los huesos, de esos huesos secos, ¿verdad? Si esos vivirían, en el capítulo 37, versículo 3, dice, cosa que hizo el posible a través del Espíritu, así también el poder y la presencia del Espíritu Santo va a obrar, resucitando a los muertos y dotándolos de cuerpos glorificados. Insisto, imagínese al pobre Ezequiel, ¿verdad? Cuando le hacen esa pregunta de ver unos huesos, y ¿tú crees que ahí haya vida? ¿Quién diría que sí? Solamente porque conoce a Dios. Si nunca se había visto algo así. Hoy en día la gente aún tiene dudas del actuar de Dios. Aún los cristianos dudamos si esto se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros nos sabemos incapaces de lograr cosas, porque algunos de nosotros incluso sabemos que nuestra vida no está bien como debiera. Pero la obra del poder del Espíritu Santo a través de la redención de Jesucristo hará que esto sea una realidad. Nuestros cuerpos serán resucitados, transformados para la gloria de nuestro Dios. Y eso solamente se va a lograr a través del Espíritu Santo. No es lo que nosotros hagamos ahora, no es cómo nos preparemos ahora, es lo que Dios está haciendo a través de su Espíritu. Es decir, no una cosa adelante ni atrás, sino en esa concordancia. Si Dios actúa, entonces nosotros en concordancia actuamos también. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? Allá en Pedro y en Pablo, incluso que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Y esa premisa existe en todo lo que existe en nuestra relación con Dios. Yo le canto a Dios porque Él pone ese deseo en mi corazón. Yo ofrendo a Dios porque Él me ha dado en abundancia. Y así casi todo, o prácticamente todo lo que hacemos, tiene como fundamento el actuar de Dios. Si el Espíritu Santo está sobre nosotros, va a hacer que esto sea posible, insisto, no por lo que tú y yo hagamos, sino por lo que Él va a hacer en cada uno de nosotros. También, dice Pablo, vislumbra un nuevo mundo, un mundo recobrado, en el cual las cadenas de la corrupción han sido rotas definitivamente para dar lugar a una nueva creación en la cual, al igual que en la primera creación, allí en Génesis 1:12, el Espíritu actúa para dar vida y transformar el mundo de Dios. Por supuesto, uno voltea a los lados y cómo va a ser que esto caótico se componga y traiga una nueva forma y estilo de vida. Vale la pena ver, por ejemplo, hace algunos días aquí llovió increíblemente en toda esta zona del norte de nuestro país. Y lo que siempre se dice cuando hay este tipo de lluvias, ¿verdad? Es la naturaleza recobró su lugar. Cuando aquellos personas, ¿verdad? Que hicieron calles, edificios, en lugar donde corrían ríos, y luego el río termina atravesando por donde toda la vida atravesó. O incluso algunos de nosotros vemos que no hay ni siquiera río, que ya se secó, ¿verdad? Pero cuando vienen estas crecientes que trae la lluvia, ¿verdad? Los huracanes, todos estos fenómenos, nos damos cuenta que la naturaleza en ese aspecto tiene memoria. Y recuérdelo claramente, cuando el Señor terminó la creación allá en Génesis, dice la Escritura, y vio que todo era bueno. Y en ese aspecto, Dios hará posible que haya una creación donde esto que ha sido llenado de corrupción sea renovado. Nosotros no podemos. Yo veo a nuestro presidente que insiste, ¿verdad?, en acabar con la corrupción. No sé si le alcancen los 6 años en los cuales él está propuesto como presidente, ¿verdad? Pero una cosa es clara, Dios no tiene limitantes y en ese aspecto Él acabará con esto y hará que la nueva creación sea una realidad. ¿Cómo? No lo sé. Hay gente que viendo hoy la pandemia dice, es que el Señor está limpiando el mundo. Yo no puedo asegurarlo así porque realmente estaríamos hablando de un Dios bastante vengativo en ese aspecto de limpiar la corrupción con aspectos muy dolorosos. Yo más bien creo en la misericordia y en la gracia de Dios, que ciertamente hay una limpieza en este mundo, pero no insisto desde la venganza, sino desde el amor.
desde el amor y la gracia, porque llama a sus hijos para disfrutar de Él, pero también está dando oportunidad a que otros vengan al arrepentimiento, como siempre lo ha dicho. Recuerde que el principio de señales de la escatología tienen que ver con que el evangelio sea predicado a toda criatura. Y hoy en día vemos que poca gente o prácticamente nadie puede decir que no ha conocido a Dios, sobre todo en nuestro país, ¿verdad? También dice el destino doxológico de toda la creación, es decir, el destino de esa época final que habla la escatología, teniendo como arquetipo y cabeza de este proyecto escatológico a Jesucristo. En la dinámica propia del Espíritu, toda la realidad será recapitulada en Dios y para Dios. No hay otra cosa. Esto es algo que nos cuesta trabajo a los seres humanos, porque de repente, por ejemplo, podemos dedicarle toda nuestra vida a nuestro trabajo. Llegamos temprano, somos puntuales, somos responsables, somos honestos y dedicamos la mayor parte de nuestro esfuerzo, de nuestra vida a ser buenos trabajadores. Pero cuando nosotros somos tocados por alguna fuerza ajena al trabajo, ya sea en beneficio o en perjuicio de ese trabajo, entonces a veces nuestra honestidad, nuestra dedicación se ve fracturada, incluso se rompe. Hasta la persona que tiene más años en cualquier empresa, si otra empresa le ofrece el doble por hacer lo mismo, casi sin dudarlo se va a ir. O por el contrario, si su empresa entró en crisis y le dice a su patrón, ¿sabes qué? Ahora tienes que trabajar con la mitad de tu sueldo, él también entrará en crisis y dice, ¿sabes qué, patrón? Pues tengo fidelidad al trabajo, pero aquí te lo dejo, yo voy a buscar otra oportunidad. Y en ese aspecto nosotros a veces no entendemos el actuar de Dios cuando nosotros tenemos pensamientos así. Pero la realidad es que en Dios, hermanos, todo va a ser para su gloria y para su honra. Es decir, si estamos bien, para la gloria de Dios, si estamos mal, para la gloria de Dios. Pero hablando de los aspectos escatológicos, de lo último que vamos a disfrutar es solamente de Dios. Por eso cuando alguna gente de repente me pregunta, pastor, fíjese que yo he escuchado que cuando nosotros morimos como cristianos, alguien le dice a su esposa o a su esposo que perdió a su ser querido, ¿sabes qué? Mira, alégrate porque cuando venga la resurrección, allá van a estar juntos y los dos creen en Jesucristo. Cuando muere alguien cristiano y se le dice a la familia, tú también acepta a Jesucristo para que cuando venga este tiempo de la segunda venida, estemos juntos allí. Y hay una verdad, pero una verdad a medias. Ciertamente el que cree en Jesucristo y le confiesa como su Señor y Salvador, será parte de la resurrección, estará disfrutando de Dios. Pero el disfrutar de Dios nos cegará de todo lo demás. Es decir, puede ser que al lado esté tu esposa, tú no tendrás ojos para tu esposa porque tu vida y tu corazón estarán entregados a Dios. Ese es un fenómeno que solamente se dará en la resurrección, pero además es dado porque Dios está obrando en nuestras vidas. Por eso la Biblia no se encarga de decirnos que vamos a estar mejor en una relación familiar cuando estemos en la presencia de Dios. Está diciendo que lo más importante es que vamos a verle cara a cara a Él. Y todo lo demás no importará, porque estaremos cara a cara con Dios. Por eso cuando le preguntaron que a los discípulos del cuerpo y de esposa de quién sería, ¿verdad? De todo aquello, el Señor les dijo, no se preocupen, eso no es importante. Lo más importante es que estaremos cara a cara con Dios. Así que, hermanos, yo siempre les digo, ¿estás disfrutando a Dios ahora? Gloria a Dios, porque entonces cuando estés con Él, ya estás acostumbrado. El problema es para quienes no estamos acostumbrados a disfrutar de Dios ahora. Aquellos que cuando estamos en esa relación con Dios nos parece tediosa, aburrida. Si te aburre la palabra de Dios ahora, ¿por qué no te va a aburrir cuando estemos en su presencia? Si hoy en día tú no le haces caso a Dios y no importa las formas y los modos en que te hable, ¿cómo crees tú que le harás caso cuando venga esa segunda venida? Quiero decirte en ese aspecto, por eso decimos aquí que el clímax de la creación, el clímax de la adoración a Dios, de la, llegada del Señor Jesús, tiene que ver con esos aspectos finales donde lo más importante es Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Ya no más el hombre, sino su relación con Él. Cada ser se verá enfrentado con su prototipo eterno, nosotros, el Hijo del Padre, la comunión y la unión que reina entre todos se revelará como expresión del Espíritu. Tú y yo
entenderemos que el estar aquí en esa tierra fue temporal, pero que lo realmente importante para nosotros es que habíamos sido rescatados por Jesucristo y que en ese momento valdría la pena de verdad darnos cuenta que lo que hicimos o dejamos de hacer era parte de la preparación para disfrutar de Dios. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, voy a preparar lugar para ustedes. Y la pregunta ¿es el lugar para nosotros cómo es? ¿Usted recuerda cuando los discípulos también, o alguno de ellos, tuvieron la oportunidad de estar con Jesús cuando la transfiguración? Y ellos pensaron que era interesante estar con ellos y disfrutar ese momento siempre, ¿verdad? Y dijeron, Señor, mándanos a hacer una enramada para ti, otra para Elías, y mira, Señor, aquí la vamos a pasar muy bien, ¿verdad? Y el Señor le dijo, no, eso no es así, porque el Señor no está revelando cosas solamente para nosotros de manera terrenal. El Señor quiere bendecirnos y lo hace. El Señor quiere que disfrutes muchas de las abundancias de la bondad de Él como parte de su bendición. Pero lo más importante para Jesús, lo más importante para el Espíritu Santo en relación entre Dios y nosotros es que entendamos que somos parte de la eternidad con Dios y que nos debemos preparar precisamente para disfrutar la eternidad con Él. Así dice, la creación estará unida para siempre al misterio de la vida, del amor y de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no habrá más divisiones, ya no habrá otros elementos que distraigan nuestro actuar, porque nuestra vida, insisto, estará dedicada al 100% a Dios. Por eso es importante, insisto, preguntarnos si estamos en esa buena relación con Dios. La próxima semana estaremos hablando de la tensión entre el ya y el todavía no. El de que ya estamos rescatados, pero todavía no disfrutamos de la plenitud del rescate. De que ya hemos sido salvados o limpiados del pecado, pero el pecado aún abunda en nosotros. Y de todos estos elementos, hermanos, que a veces nos confunden, pero que buscan en el Señor realmente llevarnos a conocerle de una mejor manera y, por supuesto, a estar listos para cuando esto sea cumplido en plenitud. Voy a abrir en este momento los micrófonos, o bueno, permitirles que ustedes los abran. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues pueden hacerlo. Vamos a dejar un momento de compartir la pantalla para si alguien tiene algún estudio. Los hermanos de acá del Facebook creo que se durmieron porque nadie me ha preguntado nada. Bueno, si alguien tiene alguna duda, aún estamos a tiempo, ¿verdad? Para hacerla, ya sea por escrito o por acá. Si alguien de hermanos del Zoom quisiera compartir algo, preguntar algo, adelante. Buenas tardes, hermanas, a las que no saludé al principio. He tenido una duda de un tiempo para acá. Sí. En la palabra de Dios dice, no sé si pero yo creo que sí está relacionado con esto, porque es acerca del Espíritu Santo. Ajá. Cuando uno está ahora, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tengo yo entendido que intercede cuando nosotros oramos, porque a lo mejor nosotros no hacemos convenientemente la oración como debe de ser. Entonces Él intercede por nosotros y dice que con gemidos indecibles. Mi pregunta es la siguiente, pastor. Cuando uno está orando, ¿puede orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con intercesión de su Santo Espíritu? ¿Es correcto o es incorrecto? A ver, la parte final. Si cuando uno está orando, ¿qué? Perdón. En el nombre de podemos orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo dice que nadie va al Padre si no es por Él. Sí. ¿Verdad? Entonces, mi pregunta ¿es correcto orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con la intercesión de su Santo Espíritu o es incorrecto? No, de hecho ese es el orden, precisamente en el nombre de Jesús, quien es el que nos da la autoridad para acercarnos al Padre. Una autoridad basada no en un reclamo, sino en un aspecto más bien de limpieza, de purificación, donde nosotros éramos indignos, ¿verdad? Y ahora a través de la sangre de Jesucristo reclamamos el derecho como hijos de Dios, en primera. Pero además la intercesión del Espíritu Santo, no tan solo en de que el Espíritu intercede por nosotros, sino que además nos guía realmente para pedir como conviene, porque la Biblia siempre hace una alusión a que a veces nosotros no tenemos la claridad para pedirlo.
Y lo de los gemidos indecibles, por supuesto, hay muchas formas de interpretarlo. Hay quienes Así es. dicen que puede ser por precisamente el asunto del don de lenguas, otros más hablan por la multilenguaje que hay, es decir, Dios entiende español, inglés, chino, todo ello, o de qué manera interpretarlo. Pero lo que realmente está diciendo también en cuanto a la guía del Espíritu Santo es que es el que va a decirle al Señor lo que realmente queremos decirle y a veces no sabemos decirlo, porque muchas veces nosotros nos acercamos a Dios con miedo o a veces nos acercamos a Dios sin conocerlo. Y entonces cuando tú no conoces, de repente no sabes qué pedir. Y es ahí donde el Espíritu Santo va a interceder, dar dirección, pero también a darle sentido a nuestras palabras para que realmente Dios se agrade de ellas, pero además Dios conteste conforme a los propósitos de Él, que a veces no son nuestros propósitos, ¿verdad? Pero entonces es correcto decir al final de la oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la intercesión de su Santo Espíritu, ¿o es incorrecto? No, ese es el modelo realmente bíblico en el que nosotros nos basamos y que como iglesia, por eso decíamos al principio, somos cristocéntricos. Reconocemos la presencia del Padre, del Hijo y la dirección de su Espíritu Santo en ellos. Ok. Gracias, pastor, porque hubo quienes me dijeron que no estaba en lo correcto. Gracias. ¿Hay alguna corriente, por ejemplo, se conoce como solo Jesús? Para ellos no existe ni la figura del Padre ni la del Espíritu Santo, sino solo Jesús. Porque Jesús decía, ¿verdad?, que en su nombre se podrían hacer todas cosas, que a través de él podríamos llegar a hacer muchas cosas. Pero insisto, la Biblia no está dividida, sino que la Biblia lo que hace es enseñarnos lo que necesitamos en cada momento. Y cuando Jesús vino y habló y enfatizó su figura como la figura redentora, no está dejando de lado al Padre ni al Espíritu Santo, sino por el contrario, reunifica la tarea de ellos. Y lo mismo el Espíritu Santo, no es que sea más importante o tenga un poder superior, digamos, al Padre y al Hijo, sino que en ese nivel tenemos nosotros que aprender a equilibrar y entender realmente lo que toda la Biblia nos enseña de la Trinidad. Ok. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda por ahí? Mientras saludamos a nuestros hermanos Gloria, que está por ahí viéndonos en Facebook. Por ahí también estaba nuestro hermano Alejandro también. Nuestro hermano Irving, gracias a Dios, porque a través de los estudios puede conectarse incluso con su familia. Irving, un abrazo para ti y para toda tu familia en Cuatza y acá. Y también anda por aquí nuestra hermana Indira Camacho en Veracruz. También le damos un saludo agradeciendo a Dios la oportunidad que le da de estudiar con nosotros de la palabra. Bueno, pues creo que no hay más dudas. Si no preguntar más... algo. Sí, adelante. ¿Sí me escucha? Sí, claro, hermana Alba. Adelante. Hermana Alba. ¿Ya se fue? Sí la escuchaba, pero ya no la escucho ahora. A ver ahí. Ahí está, ahí está. Ahí. Bueno, algo mencionó usted acerca del reino de Dios. Yo entiendo que cuando Jesucristo viene a nosotros para la redención final de los hijos de Dios, Él nos dijo que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ajá. Entonces, cuando Jesucristo dice que el reino de Dios está por medio de Él, en medio de nosotros, pues nos ha hecho partícipes de ese reino de Dios y nos ha dado, como usted dice, una realidad de que tenemos que hacer algo nuevo en la transformación que Dios ha hecho en nosotros, de que el evangelio como misión para transformar y llevar a Cristo a todos los perdidos. Y el Señor menciona que está haciendo cosas nuevas en el hombre en medio de estos tiempos, pues como nunca, pastor, la gente está necesitando que nosotros hablemos acerca de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, como nunca la gente está más atenta a la predicación. ¿Sí me está escuchando? Sí, claro. Entonces, yo quiero preguntar, por ejemplo, aquí, que como pueblo de Dios es que estamos aguardando esa esperanza y esa manifestación gloriosa de nuestro Dios, y el Espíritu Santo es el que nos está guiando y nos redarguye cuando, como dice usted, no estamos caminando con Jesús. Ajá. Él realmente nos dice, por ahí no, la misión de la iglesia es
predicar el evangelio y llevar las personas a Jesucristo, y por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Hará su obra y serán salvas. Pero yo quiero aquí preguntar, ¿qué es una parusia? ¿La parusia es la venida de nuestro Señor Jesucristo? Sí, la parucía, sí, la venida del Señor Jesucristo. La venida del Señor. Dice, cuando Él vuelve para la redención final de los hijos de Dios. Se supone que Él ya hizo una redención en nosotros, pero ya la redención final nos está hablando ya de una seguridad de que estamos en Cristo y que vamos con Él. Bueno, a ver, primero, la redención ya fue dada. Sí, ya fue dada. No es un elemento que apenas se va a completar, ya esa ya fue dada. Ya fue dada. Ya podemos disfrutar de la redención del Señor. Que somos redimidos. Ajá. Exactamente. Y estamos listos para disfrutar con Él. Amén. Puede ser que lleguemos con dinero, sin dinero, enfermos, no enfermos, de muchas maneras, ¿verdad? Pero en cuanto a salvación se refiere, esa salvación ya fue dada en la cruz del Calvario y ganada una vez y para siempre. Nada nos las quita. Lo que estamos hablando aquí es que los elementos que hemos de disfrutar al final, en la segunda venida del Señor Jesucristo, eso sí está pendiente. Por eso hablábamos del que ya estamos disfrutando, pero que todavía nos falta más. Por supuesto, el elemento fundamental de nosotros es la salvación. Ya no hay, digamos, algo mejor que la salvación, no lo hay. Esa es nuestra esperanza que aguardamos. Exactamente, pero en esa esperanza gloriosa es que vamos a ver cara a cara a aquel que nos redimió y disfrutar de él. Que en el caso de nosotros, de esta generación, no lo conocemos físicamente, quizás tenemos muchos elementos que imaginarnos, pero será glorioso el día en que usted y yo estemos cara a cara con Dios, pero que además nos reciba con los brazos abiertos como sus hijos, que fuimos comprados por la sangre del Cordero, pero que además, algo maravilloso también, tiene que ver con un plan eterno de Dios, porque dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, los planes de Dios ya se estaban ejecutando, que desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, el Señor ya sabía lo que estaba haciendo, y todo un tiempo, todos estos momentos que vivimos, siguen siendo parte de los propósitos y de los planes de Dios para ustedes y para mí. Y sobre él dice que tiene el dominio sobre el bien y el mal. Dios en su obra redentora pues dice que ya nos defiende del pecado, a pesar de que aún no somos nosotros perfectos, estamos en un proceso de perfección, ¿verdad? Que aún el pecado tiene consecuencias sobre nosotros. Pero gracias a Dios porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos dice, y dice que es una de las acciones de Él, es revelar la maldad del hombre. Cuando nosotros realmente decimos, ay, me remuerde la conciencia, ¿no? Es el Espíritu Santo el que está dándonos la oportunidad de contrarrestar el poder maligno que pueda estar actuando en medio de nosotros. Claro, ahora sí tenemos conciencia también, ¿verdad? Sí. Pero nos sucede en todos los ámbitos. De repente, cuando hay cosas buenas, decimos, ay, gracias a Dios. Pero de repente, ay, qué bueno soy yo. Ah, o qué bueno es fulano de tal, o las circunstancias. Y cuando pasa lo malo, también, ah, es la obra del enemigo, no nos deja, está sobre nosotros. O decimos, es que yo estoy contaminado de pecado y por eso hago y aquello. O le echamos la culpa a alguien más. Esos son los fenómenos que hablamos como tensión de no saber qué tanto obra Dios y qué tanto el mal está ahí. Yo siempre lo he dicho como una de las dudas que yo tengo, que cada vez las resuelvo más, pero que me invitan a siempre cuestionarme y a estudiar más es, ¿por qué Adán murió? Abel murió si el culpable fue Caín. Sin embargo, yo entiendo de verdad que aún en este tiempo la maldad tiene dominio sobre nosotros y esa maldad, esas tinieblas a nuestro alrededor, incluso aún pueden afectar nuestra vida. Pero lo maravilloso es que aunque la maldad y lo que estamos viviendo como corrupción a nuestro alrededor afecten nuestra vida física, jamás tendrán el poder de separarnos de la gracia salvadora del Señor Jesús. Amén. Cuando dice su palabra, estamos en el hueco de sus manos y que ninguna cosa nos arrebatará. Hay que tener cuidado porque no está diciendo que no vamos a morir, no está diciendo que no vamos a sufrir enfermedades, no está diciendo que lo negativo no va a llegar. Lo que Jesús está diciendo es, si tú fuiste comprado por mi sangre preciosa,
debes de estar seguro, disfrutarás del plan eterno de Dios, que es su redención. Y es ahí donde la gente se confunde, porque a veces queremos que Dios solamente nos sirva a nosotros y a nuestros intereses. Pero la redención es el principal elemento que ya estamos disfrutando, y todavía estamos en eso de disfrutar a medias. La próxima semana empezamos ya con ese enfoque de lo difícil de entender de entre el ya y el todavía no, y precisamente elementos como este vamos a estar tocando. Amén. Amén. Gracias, pastor. Sí, de nada. ¿Alguien más por ahí que quiera comentar algo? No se quede con las ganas. En Facebook creo que se entumieron o de repente sintieron miedo de preguntar. Pero bueno, damos gracias a Dios a todos de verdad porque nos han acompañado. Si Dios lo permite, entonces vamos a concluir este estudio y la próxima semana seguiremos disfrutando de la palabra del Señor, disfrutando de lo que el Señor ha puesto sobre nosotros, porque bueno, sin duda alguna, estos estudios en estos tiempos de crisis, ¿verdad? Nos sirven para entender más de Dios todavía. Y si Dios nos da la oportunidad de vivir un día más, que lo hagamos preparándonos para, como decíamos en este estudio, ver la obra maravillosa del Señor a través de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo para quienes nos siguen en el culto y el viernes para quienes nos estaremos reuniendo en oración. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y con esto terminamos. Señor y Padre, en esta hora te agradecemos porque nuevamente hemos abierto tu palabra para aprender de ti. Y queremos rogarte, Señor, que esta palabra tuya siga actuando, Señor, para aquello por lo cual tú la envías. Gracias, Padre eterno, porque sabemos que no descansas en esa obra redentora, para que, Señor, tu pueblo, tus hijos, estemos listos para disfrutar de ti. Gracias porque tu Espíritu Santo sigue obrando, confirmando lo que tú has hecho en nosotros, confirmando tu palabra y confirmando, Señor, que día a día nos transformas y nos renuevas para disfrutar de ti. Y para que en el día en que tú nos llames, en el día en que esa trompeta suene, podamos, Señor, estar disfrutando de la gloria tuya. Señor, prepara nuestro corazón, prepara nuestras vidas, y que este tiempo difícil sirva solamente de ejercicio para quitar nuestra mirada de lo terrenal, de lo frágil que somos, y darte la gloria y la honra a ti, pero también, Señor, abonar y trabajar para tu reino. Usa nuestras vidas, glorifícate en nosotros, pues te lo rogamos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.